¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y esta semana el protagonismo lo tiene esta novela, Traviesas, que ha escrito la actriz y también escritora, lógicamente, Maije Guerrero, que está esta noche con nosotros en Cantabria de cerca, edición Cultura. Maije, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Qué ilusión que estés aquí para presentarnos esta novela, de la que tengo tantas ganas de hablar, pero como ya te adelantaba y todos los telespectadores saben, en esta entrevista siempre empieza de la misma manera, y es, en este caso, ¿qué es para ti la cultura? Pues la pregunta que me haces no es nada fácil, empezamos bien. También nos lo dicen. ¿Qué es para mí la cultura? Pues una necesidad y desde luego para mí una manera de vivir. Una manera de vivir. Porque tenemos que decir además que toda una trayectoria profesional vinculada de hecho al mundo de la cultura. En Popular Televisión ya te conocemos de otras ocasiones por tu trabajo dirigiendo espectáculos teatrales, una gran trayectoria como actriz que me gustaría también que repasásemos esta noche, pero el punto de partida lo tenemos aquí encima de la mesa y es esta novela, Traviesas, sí, que se van a encontrar los lectores en este trabajo. Pues en esta novela los lectores se van a encontrar una realidad dura y cruel y desde luego un trabajo profundo de investigación. Una novela que habla de explotación sexual, que habla de prostitución, que habla de la historia de dos mujeres que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista. Pero Maije, ¿cómo surge la idea de este proyecto, de ponerte a escribir una novela? Esta idea, lo primero que te tengo que contar es que nace como dramaturgia. Yo antes de escribir la novela escribí la obra de teatro, porque es el lenguaje que conozco, es el lenguaje en el que me muevo evidentemente porque yo vengo del teatro. Empezó todo leyendo la noticia, como todo el mundo, porque parte de un hecho real, dos mujeres en Barreda que se suicidan tirándose a la vía del tren. Entonces yo empecé a investigar qué pasaba, quiénes eran estas dos mujeres y cómo habían llegado hasta allí. Entonces la realidad que me encuentro es algo que para mí es completamente ajeno, es completamente desconocido. Yo no sabía nada de la trata y de la prostitución, no era un tema que a mí que me interesara así de primeras, ¿no? Entonces pues me puse a investigar, me puse a leer mucho sobre la prostitución y sobre la trata. Y me senté a escribir una obra de teatro porque me parecía que era como importante sacar esto a la luz, y no solo eso, sino dar también, hacer como un homenaje a estas dos mujeres que se murieron de esa manera tan terrible. Entonces yo escribí primero la obra de teatro y como ya tenía 3 escritas, ya había hecho 3 obras de teatro, buscaba una editorial que me hiciese un librito con las 3 obras de teatro. Entonces enseguida se puso en contacto conmigo un editor sevillano, el de la editorial con M de Mujer, y me dijo que le interesaba mucho esta última historia que había escrito y que me invitaba a que la novelase, a que hiciese un relato con esta obra de teatro. Yo no pensaba que fuese a ser capaz, porque yo no había escrito nunca novelas, sí que había escrito relatos, sí que he ido a clases de escritura creativa, sí que he ido a talleres de dramaturgia, pero no me había puesto nunca a escribir. Y bueno, pues con el tiempo pues aquí está. Fue todo, la verdad, que bastante rápido y aquí está la novela, mi primera novela. Explotación sexual, prostitución, temas que desgraciadamente son una realidad y que están muchísimo más presentes de lo que creemos o que queremos creer en muchas ocasiones. Hace relativamente poco estuvimos haciendo una entrevista en el programa Comprometidos con Mabel Lozano y efectivamente es una realidad que tenemos a la vuelta de la esquina y que es espeluznante, ¿no? Ponnos un poquito en contexto. Este es un tema del que no se habla, aparentemente todo el mundo conoce todos los burdeles que podemos encontrar en nuestra comunidad autónoma. Hay 8 burdeles, tenemos 300 pisos en los que se ejerce la prostitución, pero es un tema que está muy tapado. Entonces, aparentemente es visible porque las luces de neón, evidentemente, te hacen mirar hacia allá, pero no sé qué nos pasa, que tenemos como la venda en los ojos y no queremos ver esta realidad que afecta a tantísimas mujeres. Y que es un tema además que parece que tenemos como normalizado, ¿no? Es decir, muchas veces vas por la carretera y ves esas luces
Y ahí están, o Sí, sea, sí. quiero decir, Sí, es que es así. Sí, es como que forma parte de la forma parte cultura, de tu- forma parte de la sociedad, forma parte de la historia, ¿no? Se dice que es el oficio más antiguo del mundo, entonces uno como que ha ido creciendo, ¿no?, con esta historia y esta idea de que es algo normal y que es aceptable y desde luego es aceptado. Pero casos como el de Mónica y Juli, que es un hecho real, este hecho real, pues nos hace ver que hay algo más allá que eso. Maije, cuéntanos cómo ha sido ese grandísimo trabajo de investigación que has hecho para escribir esta novela, porque señalabas partías de cero, ¿no? Sí, partía de cero en la investigación de la prostitución. He leído muchísimas cosas, me encontré con Amelia Tiganus, me encontré con Mabel Lozano, luego también he tenido que hacer labores, pues eso, me puse en contacto con algún periodista, luego también con personas que se dedican a nivel sanitario a tratar a estas mujeres. La verdad que ha sido un trabajo de investigación grande. También he estado con la ONG Nueva Vida, muy en contacto para conocer la realidad de estas mujeres. ¿Cómo definirías esta realidad, Maije, ya que has convivido, entre comillas, tanto tiempo con ella, que has trabajado tanto? ¿Cómo la definirías? A mí me parece algo realmente duro, realmente crudo y terrible. Para las mujeres que lo ejercen me parece una realidad y una situación muy terrible. En este caso, Traviesas es una historia que también, como has mencionado, cabalga entre lo real y la ficción, ¿no? Claro, porque yo no tenía todos los datos de estas mujeres. Como parte de una obra de teatro yo tenía que ponerlo todo en un contexto. Entonces, pues hay mucha parte que es inventada, evidentemente, y otra parte ficcionada, porque había que rellenar todos esos huecos. Y yo tenía también que ver qué es lo que quería contar en esta historia, ¿no? ¿Cuál era mi inquietud? ¿Por qué escribo yo esto en este momento de mi vida? ¿Y por qué escribes tú esto en este momento de tu vida? No lo sé. Entonces, para mí pasa igual que en el teatro, ¿no? Mi labor en el teatro no es la de dar soluciones ni la de decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar. Pero sí que invito mucho siempre a la reflexión. Vamos a reflexionar, vamos a abrir debate y qué es lo que pasa con todo este tema de la prostitución, la explotación sexual y la trata. En este caso tú pones el foco en esas dos mujeres. ¿Qué nos puedes contar de estas dos protagonistas? Estas dos mujeres son dos mujeres extranjeras que llegan a España. Una viene de República Dominicana y la otra chica viene de Rumanía. La chica de Rumanía tiene un hijo y la pareja de esta chica tiene al hijo, es quien le está criando, quien le tiene en Rumanía, entonces la tiene extorsionada. Le dice que no puede ver al hijo si no le manda dinero. Entonces ella ve crecer a su hijo a través de una pantalla de teléfono móvil. Con la pandemia, como cerraron los clubs, no tuvieron ingresos y tampoco no tenía nada para mandarle a su pareja, con lo cual la tenía absolutamente extorsionada y ella cayó en una depresión. Y de hecho, pones el foco en ellas, nos hablas de ellas, pero también nos haces ver esa amistad, podríamos decir, que nace en esta situación desesperada. Sí, ¿no? Surge entre ellas una amistad que es lo que le lleva a una de ellas a morir, porque intentando salvar a su amiga, ella cae en la vía del tren también y es arrollada por este tren. Maije, sin duda es un tema difícil, es un tema que lógicamente invitas y que debería, yo creo, automáticamente hacernos reflexionar. ¿Qué ha sido lo más difícil de este trabajo? Porque no es un tema sencillo, ni es un tema agradable, y conociéndote un poquito, una mujer que empatiza mucho con lo que escribe y que precisamente con todo lo que escribe nos invita a reflexionar. Entonces entiendo que para ti no haya sido sencillo. No ha sido fácil precisamente por eso, porque el tema no es nada fácil, porque se empatiza enseguida con estas dos mujeres, porque cualquier mujer es susceptible de ser prostituida. Y a mí lo que más me ha costado muchos días ha sido había días que me sentaba a escribir, llevaba un rato escribiendo y ha habido días que se me revolvía el estómago y no podía seguir escribiendo y era en plan, bueno, voy a dejarlo para mañana porque hoy ya no puedo escribir más.
porque además entiendo que a medida que ibas investigando esa realidad se complicaba, ¿no? La cuestión de la trata y la explotación sexual es que es infinito. Este tema es infinito. Yo cuanto más investigo, más conozco, más realidades, te das cuenta de que es infinito. Yo ahora me podría sentar a escribir otro libro sobre prostitución y trata. De hecho, yo creo que a raíz de esta investigación, yo creo que para Maije Guerrero en sus trabajos posiblemente esté este tema siempre presente, ¿no? Ya veremos. No sé a qué te refieres con... O sea, quiero decir que a partir de ahora, ahora que has estado tan vinculada con esta causa, que vas a seguir presente en ella, quiero decir, que vas a seguir investigando y que la vas a tener presente en cierta manera, de manera profesional. Puede ser que sí, no lo sé, pero sí, claro, sí. Maije, ¿qué feedback está teniendo por parte del público Traviesas? La gente lo que dice del libro es que se lo leen muy rápido y se queda muy mal. Después de leerlo la gente se queda mal y reflexiona y piensa, ¿no?, que por qué ponemos muchas veces el foco en ellas cuando deberíamos poner el foco en el consumidor, que es el que pasa más desapercibido y al final es el que tiene todos los privilegios. Maije, un trabajo que ya ha sido reconocido con premios, como el primer premio en el segundo certamen iberoamericano de dramaturgia de Castuera. Sí. La obra de teatro es la que es premiada, no el libro. Se me premió y a mí me hizo muchísima ilusión porque no me lo esperaba y fue maravilloso. Fui allí a recoger el premio, me trataron fenomenal y dije, jolín, qué maravilla. Y la verdad es que estoy muy agradecida y por todo la acogida que está teniendo. Está teniendo muy buena acogida. No me puedo quejar. La verdad que yo ayer leyendo sobre este trabajo, las presentaciones que ha habido, sin duda yo creo que está teniendo muy buena acogida. A lo mejor es porque el tema interesa, a lo mejor es un buen momento para abrir el armario y sacar esto y que le dé un poco el aire y que seamos capaces como sociedad de reflexionar este tema, mirarnos en el espejo y decir qué está pasando con esto. ¿Tú crees que es un tema del que cada vez se está hablando más? Sí. O es porque estamos vinculadas. Claro, como quien dice, a lo mejor, ¿no? Es como yo estoy vinculada, cada vez veo más noticias relativas a este tema, o no lo sé, pero yo creo que sí, Maije, una novela breve que tiene un único propósito, y cito textualmente, no olvidar la historia de sus protagonistas a las que también quieres hacer un homenaje. Sí. ¿No? Creo que se merecen estas dos mujeres que murieron de esta manera tan terrible, que por lo menos no sea un homenaje y no olvidar su historia, porque muchas veces los sucesos así tan terribles, ¿no?, son noticia un día, pero al día siguiente ya se olvida. Entonces me parece lo suficientemente terrible como para que tengan un recuerdo un poco más digno que la muerte que tuvieron. Maije, tu primera novela, sí. Pero como decíamos al principio del programa, Maije Guerrero tiene ya más de 20 años vinculada al teatro de una manera profesional. ¿Cómo te surge ese gusanillo del mundo del teatro? Pues desde siempre he estado, niña. Sí, siempre he estado, siempre que iba a ver obras de teatro o lo que fuese, yo siempre quería estar ahí y quería saber qué pasaba y cómo se vivía aquello, y de una manera muy natural. Cuando dices 20 años, llevas 20 años, dices, jolín, pues sí, soy vieja ya. Sí, no, es que fíjate que lo leí ayer y lo he vuelto a leer ahora, sí, porque de años. repente me ha parecido muchísimo tiempo, claro. 20 años ya de manera profesional. Claro, porque tengo 41. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. Llevas toda la vida, no es que tengas ya 41, es que llevas, como dice mi compañera Cristina, llevas media vida. Sí, haciendo esto, y espero que sean muchos años más, la verdad. Espero que sean muchos años más. Y eras de esas niñas entonces que siempre lo tuviste claro. O sea, a la hora de tener que tomar una decisión, quiero decir, a la hora de querer formarte, porque es que estudias arte dramático, pero también decides formarte en dirección de escena y dramaturgia, es decir, antes de dar el paso a formarte de una manera profesional, tenías claro que querías ser esto de mayor. Es que para mí todo fue muy natural. Natural, ¿no? Sí, entonces no hay un momento que yo dijera, ay, pues voy a hacerlo. Quiero ser actriz. No, todo surgió de manera muy natural y yo no recuerdo un momento que dijese, pues me voy a hacer arte dramático. No, creo que la vida muchas veces, por mucho que tú te empeñes en otra cosa, te lleva hacia otro sitio. Es como el libro, yo jamás me hubiese planteado escribir un libro si no hubiese surgido así.
¿Y lo has tenido a tu alrededor? ¿En la familia? ¿Lo has visto desde pequeña? Tampoco. No, es que tenemos muchos invitados en el programa, lo mismo, véase actrices, escritores, bailarinas, bailarines, que de repente yo siempre les pregunto, ¿pero lo has visto? No. Y siempre generalmente, bueno, por lo menos en los últimos programas me están diciendo no. No. Creo que es algo que te toca, que la profesión te elige a ti, no tú eliges a la profesión y si tienes vocación, aguantas en la profesión, y si no tienes vocación, no aguantas, porque es una profesión muy sacrificada. Te iba a preguntar, y es otra de las preguntas habituales que hacemos a los invitados de este programa, señalas que si tienes vocación, aguantas en la profesión. Sí. ¿Cómo es esta profesión en una comunidad como Cantabria? Porque tú como actriz has trabajado en bastantes series y documentales, es decir, a nivel nacional. Sí. O sea, es decir, has dado el salto, te has dejado por un momento, entre comillas, la región, pero en una región como Cantabria, ¿cómo es la situación ahora mismo, Maije? La profesión es igual de inestable aquí que en cualquier otro sitio. O sea, en España es una profesión muy inestable, muy de no saber qué va a pasar mañana o el mes que viene. Es una profesión, pues, es que es así, y es así de mágica también, porque de repente aparece la oportunidad donde uno menos se lo espera. ¿Qué oportunidades le han aparecido a Maije Herrero por el camino? A mí me han aparecido oportunidades maravillosas, por ejemplo, en producciones nacionales. O sea, yo estaba en Madrid, estaba allí viviendo, estudiando, también trabajaba de camarera y de repente pues surgió la oportunidad de formar parte de una serie y estar allí de fija. He tenido mucha suerte. O sea, yo creo que a nivel profesional he tenido mucha suerte. ¿Y por qué trabajos teatrales se conoce a Maije Herrero? Pues trabajos teatrales, sobre todo en la dirección, y en la dirección de montajes que he escrito yo, por ejemplo, Gran Hibernación, Viaje sin retorno, que la hicimos en Madrid, El último barrio, aquí la hicimos también. Hoy hablamos de traviesas, de este tema de la trata y la prostitución que llevas a hacer una novela. Temas que generalmente, como señalábamos, invitan a la reflexión. A la hora de escribir, ¿qué temas te gusta llevar al teatro, Maije? Me gusta llevar al teatro cosas que surgen de sucesos y episodios que son reales, que son actuales, y sobre todo eso, cosas que son actuales. De todas tus vertientes, poder decirlo de alguna manera, profesionales, porque trabajas en distintos ámbitos, además muy versátiles, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Interpretar. Interpretar. Sí, para mí el mayor regalo es interpretar, porque solo te tienes que dedicar de tu personaje, de aprenderte tus líneas, de ir a ensayar y actuar. Entonces, para mí es muy cómodo y lo mejor. Y dentro de esa multitud de personajes que te puede tocar interpretar, ¿en qué papel estás más cómoda, entre comillas, o qué tipo de papeles te gusta más interpretar? Pues depende del momento en el que esté, pero generalmente prefiero trabajar la comedia que el drama, por ejemplo, o prefiero la comedia, o sea, me lo paso muchísimo mejor. Maije, ¿estás en algún proyecto ahora mismo? ¿Estás escribiendo alguna obra? Algo que nos puedas adelantar, además, lógicamente, de esta promoción de Traviesas, que merece ser conocido ya fuera de Cantabria, pero ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Estoy escribiendo y estoy muy centrada en la escritura. ¿Quieres que te cuente algo? Sí. Vale. Sí, me lo dices. No soy mucho de contar, hasta que no tenga las cosas más si no quieres, te lo respetamos también. Sí, no, quiero hacer algo que ahí. Quiero hacer un homenaje a las amas de cría de Cantabria. Porque me extrañaba muchísimo que no hubiese una obra de teatro que hablase de las amas de cría, y si las hay, no lo sé. O sea, sé que hay varias novelas que tratan el tema de las amas de cría de Cantabria, pero obras de teatro creo que no hay, y si hay, pues que me perdonen. Y me apetece mucho hacer una obra que haga un homenaje a estas amas de cría. O sea, que probablemente la próxima vez que nos veamos puede que sea para hablar de una obra de teatro. Si me invitas. Hombre, invitada estás, lo dejamos aquí grabado ahora mismo, además. Si me invitas, yo vengo. Invitada estás, Maije. Si me invitas, Maije, yo vengo. nos vamos a despedir, pero inevitable, última pregunta, ¿dónde pueden hacerse los telespectadores con un ejemplar de Pues en Traviesas? cualquier librería de
pues de Cantabria y de parte del mundo, también en Amazon o en la página web de la editorial. Todo facilidades. Todo facilidades, solo hay que ponerse y leerla. Maije Guerrero, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria de Cerca Edición Cultura y enhorabuena ya no solo por Traviesas, sino por esa gran trayectoria de más de 20 años que tienes a tu espalda, Maije. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Próximo miércoles, nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.